Hola, hola, feliz día, feliz mañana de domingo, una mañana pues diferente. Domingo la gente le gusta quedarse en casa, arropadita, en cama, en pijama, pues nada, puedes quedarte allí, bienvenido, pero pues espero que estés conectado aquí para que no te pierdas toda la maravillosa información que tenemos para ti, profesional de la salud, en este tema súper importante en la actualidad. Estamos hablando de un aspecto que está moviendo el mundo, un tema que ha aumentado 3000% las búsquedas en todas las plataformas. Así que es importante lo que vamos a trabajar hoy y, y es importante que tengas lápiz y papel porque necesitamos que toda la gente, todos los profesionales de salud entiendan la importancia y la trascendencia que la región está viviendo. ¿Por qué? Porque esto que estamos hablando ahora, que es la telemedicina, no es nada nuevo para otras partes del mundo. Estamos hablando de que en Europa, en los Estados Unidos, ya es de uso frecuente. Estamos hablando que ya hemos avanzado en el mundo con incluso de telecirugías, la robótica, inteligencia artificial para el área de la salud. Es decir, que no estamos hablando de nada nuevo, pero en nuestra región sí es algo que realmente había tenido un avance bastante lento. Pero el coronavirus, dentro de todo lo que nos está enseñándonos también la importancia de estas herramientas para la salud. Por tal motivo, la telemedicina y la telesalud se han vuelto herramientas fundamentales en el día a día, en lo que está tanto presente como el futuro de todos los servicios de salud, razón por la cual tenemos la oportunidad, la maravillosa oportunidad de contar hoy con un invitado de lujo que nos va a conversar sobre este tema. Hablamos de que nos acompaña hoy Morel Horta, presidente de la Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina. Bienvenida, Morel, bienvenido a este espacio, a toda la audiencia maravillosa que te va a ver y a todos estos profesionales de salud que están involucrados en el tema. Está el micrófono de Morel cerrado, vamos a ver cómo lo abre, el micrófono está cerrado ahora. Solo vamos a dejar abierto el micrófono de Morel y el video de Morel, todos los demás los vamos a cerrar a fin de optimizar la señal y que la presentación que nos trae hoy Morel quede de buena visión. Bienvenido, Morel, encantada de tenerte aquí con toda la audiencia. Gracias, Omire, gracias por la invitación. Realmente para mí es un placer compartir con tu audiencia y compartir con todo el público que tienes, que ya veo que tienes mucho público en la región, de verdad. Sí. Ahora voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Creo que me tienen que habilitar a que pueda compartir mi pantalla. Creo que no la puedo hacer. Por favor. Perfecto, ya. Poder hacerlo, no hay ningún tipo de restricciones para que comparta su pantalla. Ya el equipo está trabajando en esto. Ok, perfecto. Creo que tienen que habilitar Tienen todos los controles habilitados. Sí, ya deben estar moviendo eso para que nos muestres toda esa información espectacular, porque estamos hablando de presente y futuro en la región, que hay muchas dudas en eso. ¿Será que Agregaría un poquito inclusive del pasado, o sea, la próxima pasado, presente y futuro. Pasado, presente. El que no conoce su pasado está dispuesto a repetirlo, por eso es tan importante conocer el pasado. Exactamente. Todo.
Morel, revisa a ver si ya lo puedes compartir. No, todavía no. Dice que Todavía. host ha deshabilitado que los que estén presentes compartan sus pantallas. Okay. Creo que si me habilitan como host, yo lo puedo hacer. Ah, ok. Para ver, la ventaja justamente de este proceso es que todas las especialidades, una de las cosas que yo he aprendido con la telemedicina es el hecho de la versatilidad, y al final yo tengo la frase de salud es todo, porque una de las cosas que me ha enseñado la telemedicina es eso, que salud es todo, salud es ciencia, pero salud también es ingeniería, es matemática, es física, es tecnología, es marketing, es redes, es una cantidad de cosas que cuando veíamos la salud en las escuelas de medicina, que la veíamos solamente como algo muy restringido a los profesionales de la salud, te das cuenta que aquí ya estamos. Bienvenido Ahora ahora. sí. Todas las cámaras y la audiencia es tuya, Morel. Gracias, Miguel. Bueno, la presentación, como les decía, se denomina presente y futuro de la telemedicina, aunque les voy a estar hablando un poco del pasado también. Una definición rápida de telemedicina. Ya me imagino que ya hay muchos que son expertos en el tema de la telemedicina. Telemedicina no es más que el uso de las tecnologías de la información en las comunicaciones para brindar atención médica a distancia. Eso es la definición más fácil que tenemos de telemedicina. Y cuando hablo de distancias, estoy hablando algo relativo. Que ya puedo hablar del edificio de al lado, puedo hablar de la comunidad de al lado, o puedo estar hablando de una población en la Amazonía venezolana o la Amazonía brasileña, peruana, boliviana, a miles de kilómetros de distancia. O sea, realmente no es restricción en cuanto a distancia. Hablando un poco del pasado de la telemedicina. La primera vez que se habló del término telemedicina fue en el año 1924, que aparece publicado en una revista, la revista Radio News. Estaba recién aparecido el televisor y ya para esa época los visionarios veían al televisor como una herramienta para el uso en la telemedicina, para llevar atención médica a distancia. Imagínense 1924, hace 96 años atrás. Como ven en la foto, hay un niño y venga el médico en la pantalla, inclusive tiene un estetoscopio en la mano, rudimentario para la época, pero estetoscopio al fin. O sea, para que vean hacia dónde se remonta el pasado de la telemedicina. La telemedicina realmente inicia, también tiene su inicio cuando se inventa el telégrafo, o sea, para dar soporte y ayuda médica a los barcos en ultramar, cuando alguien de la tripulación se enfermaba. Imagínense telemedicina por clave Morse, debe haber sido algo muy interesante. También durante los viajes espaciales en los años 1968, también cobró un auge bastante serio la telemedicina, para llevar un control realmente telemonitoreo de los astronautas en el espacio. Pero cuando éramos niños, sobre todo cuando son de la edad como la mía, si alguno de ustedes recuerdan la serie de Los Supersónicos o Los Jetsons en inglés, también se hablaba de telemedicina. Muchas veces pasó desapercibido. Cuando veían a Ultra, la mamá de Cometín, que lo llevaba al médico, pero a una visita virtual al médico. Eso también era telemedicina. Ya eran los visionarios de la época. Cuando hablamos de telemedicina, quisiera aquí hacer énfasis acá. Telemedicina son diferentes modalidades. Muchas veces confundimos telemedicina como una sola cosa. Realmente no lo es. Telemedicina son muchas modalidades de brindar telemedicina, de brindar atención médica a distancia. Desde la más simple hasta la más sofisticada. Y una de las más simples justamente es la orientación médica telefónica, que muchos conocemos. Es una de las más divulgadas en el mundo y de la que más uso se le da. Inclusive en nuestros países ahora con la aparición del COVID, han aparecido muchos centros de apoyo de atención médica haciendo uso de la herramienta telefónica. La herramienta más simple no requiere de mucha tecnología, simplemente un teléfono. Y se da en una relación médico-paciente. El paciente llama pidiendo una ayuda, pidiendo una orientación médica. Estas fotos que están viendo acá son reales, son de Quito, son de Ecuador, que hace un tiempo atrás las tomé y las he mantenido siempre, como una referencia de que en la región sí tenemos telemedicina y la hemos practicado desde hace mucho tiempo. Cuando hablo de la región, quiero hacer la acotación, cuando hablo de la región estoy hablando de Latinoamérica y el Caribe, básicamente. No me refiero a ningún país en particular. Y también quiero hacer una acotación antes de continuar. No soy médico, soy ingeniero de sistema con 40 años de ejercicio, de los cuales de esos 20 años, de esos 40 años llevo 20 dedicados a la telemedicina. O sea que es un largo camino recorrido en temas de telemedicina.
Entonces, como les decía, este es uno de los primeros modalidades de telemedicina, que es la orientación médica telefónica. También tenemos los telecuidados en casa. Son los que se le brindan a las personas, sobre todo personas mayores, para monitorear sus signos vitales a distancia, dado las condiciones de cronicismo que presentan. Todos vamos para allá, sin duda. Y esta es una de las herramientas que también se usa mucho hoy en día, sobre todo en los países desarrollados, no tanto en los países nuestros. También tenemos telemedicina en tiempo real. Como voy a ir tratando de explicarles una cosa, siendo un poco didáctico para hablarles un poco de las modalidades de telemedicina. Telemedicina se da en dos ámbitos, se da en el tiempo real y en el tiempo diferido. Los dos que vimos anteriormente son en tiempo real. Este que estamos viendo enfrente es también en tiempo real. No es más que una videoconferencia que se tiene entre el paciente y el médico, con la ayuda, por supuesto, de una enfermera o de un personal de asistencia al paciente. También de estos casos se da mucho hoy en día, hay muchas, sobre todo en los países desarrollados, que cuentan con infraestructuras de telecomunicaciones bastante desarrolladas. En nuestros países todavía hay un largo camino por recorrer para esta modalidad. También tenemos la telemedicina en diferido, que no es más que una aplicación que se usa, la usa normalmente en la relación médico-médico, donde el médico en su interrogatorio al paciente, en ese recopilar información de su historia clínica, la suministra a través de una página, un portal específico para enviar esa información a los centros de medicina especializada, donde un médico mucho más preparado, mucho más especializado podrá responder a su tiempo. Por eso que se llama en diferido, no es tiempo real, es asíncrona, básicamente. Vale mencionar que ninguna modalidad es mejor que la otra. Todas tienen sus ventajas, tienen todas sus bondades. Pero en nuestra experiencia, en mi experiencia a lo largo de 20 años, puedo decir que la telemedicina en diferido puede aportar, ayudar, inclusive a resolver un 80% de los casos de teleconsultas a distancia. No tiene que ser necesariamente en tiempo real. De hecho, en nuestra región, con las limitaciones que tenemos de banda ancha, la telemedicina en diferido ha sido realmente una bendición y una solución para muchas comunidades. También tenemos algo que cada día cobra mucho más valor, que es la telemedicina móvil, lo que se llama en inglés mobile health o telemedicina por dispositivos inteligentes. Esto cada día cobra mucho más auge y podemos ver, y veremos más adelante, que cobrará muchísima importancia realmente. También tenemos el otro extremo. Empezamos con la asistencia médica telefónica, ahora llegamos al tope de lo que es la telemedicina, que es la telecirugía, donde, por ejemplo, en la foto pueden ver un robot Da Vinci, donde tienen a los médicos especialistas, a los cirujanos de más alta preparación, en un país atendiendo a un paciente o interviniendo a un paciente en otra ciudad, en diferentes países. Por ejemplo, una atención de un cirujano en España atendiendo a un paciente en Buenos Aires, en Caracas o en Bogotá, sin ningún problema. O sea, pueden ver las diferencias que existen entre las modalidades de telemedicina. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces confundimos telemedicina, como le decía al principio, por una sola cosa, realmente no lo es. Y cada una de ellas tiene sus implicaciones legales, tiene sus requerimientos de conocimiento y tiene sus requerimientos regulatorios en cuanto al marco de leyes que las regulan. Para una orientación médica telefónica no requieres mucha tecnología, pero para un robot Da Vinci definitivamente se lo quiere. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una llamada telefónica a un médico para orientación médica telefónica que estar interviniendo en un paciente que se te cae la conexión de internet. Entonces, aquí estamos hablando ya de requerimientos mucho más específicos, mucho más demandantes, donde vas a tener dualidad de conexión con ancho de banda súper sofisticada, con un delay muy pequeño, para que la comunicación prácticamente sea instantánea. O sea, pueden ver, esta es la distinción. Modalidades diferentes y sobre todo son las cosas que tienen que saber nuestros legisladores como están haciendo las leyes de telemedicina. Solamente cuando se hacen las leyes de telemedicina se cubre como un todo, realmente no. Entonces, cuando haces una ley muy estricta, estás matando iniciativas como la orientación médica telefónica, cuando la estás diseñando realmente con la telecirugía en mente. Espero que el punto haya quedado claro. En cuanto a qué es telemedicina. Telemedicina no es más que medicina, es la práctica médica que conocemos habitualmente. No hay ninguna diferencia entre la otra, salvo la distancia y el uso de la tecnología para poder brindarla con mayor eficiencia o para poder llevarla a cabo. La telemedicina es un acto médico, definitivamente lo es. Es un complemento a la práctica médica habitual,
no la reemplaza, es un complemento, una forma de hacer, a brindar atención médica. Y pues quiero hacer la salvedad que mi conocimiento de la región, les puedo decir que la telemedicina será, es y será por mucho tiempo la única opción de atención médica que tendrán, sobre todo comunidades en la Amazonía y comunidades en los Andes, en las regiones andinas, sobre todo en las altas sierras, donde es muy difícil llegar un médico y atender pacientes. Es además un acto con responsabilidades éticas y legales, tal como la práctica médica. Es una actividad que demanda mucha privacidad y protección de los datos del paciente. Esto no se puede dejar de lado. Realmente este es un tema que muchas veces se deja de lado, sobre todo en las prácticas informales de la telemedicina, de las cuales hablaré un poquito más adelante. Tiene que cumplir con protocolos propios de la atención médica. Eso lo saben muy bien los médicos. Requiere de la formación permanente de los profesionales de la salud. Sin duda, uno de los causales de fracaso de los proyectos de la medicina en la región es justamente la falta de profesionales formados para la atención de telemedicina. Y la otra que ya les había mencionado es la necesidad de habilitaciones y cumplimiento de los marcos normativos. Igual que la práctica médica, no hay ninguna restricción, salvo las que se añaden por el uso de la telemedicina, que incluye leyes como la privacidad y protección de la información, dado que los datos viajan a través de los medios digitales. Esa es la única diferencia que existe realmente en cuanto a la regulación, que yo puedo ver y que vale la pena mencionar. En cuanto a los principios de la telemedicina, como les digo y les repito, son muy similares a los de la medicina normal. Uno es la universalidad. La telemedicina garantiza el acceso de todo el mundo a los servicios de salud. A eso se refiere la universalidad. El otro es la equidad. Con la telemedicina yo puedo llevar atención médica a zonas, como les decía anteriormente, de la Amazonía, de los Andes, y atender pacientes que por otros medios no tendrían ese servicio. La calidad de servicio se garantiza porque a través de la telemedicina tendrán acceso a médicos especializados, no importa dónde estén ubicados. De verdad, esas son las grandes bondades de la telemedicina. En cuanto a la motivación que hay detrás de la telemedicina, ¿por qué surge la telemedicina? La telemedicina surge como para eliminar esas barreras insalvables en las distancias, sobre todo en los países nuestros, países en desarrollo, sobre todo para cubrir esas regiones apartadas en nuestras geografías. El otro es, y que surge cada día más, es el déficit de médicos especialistas. Solamente el año pasado en los Estados Unidos había un déficit de 122,000 médicos especialistas. Imagínense de los Estados Unidos, imagínense el resto del mundo. El déficit de infraestructuras hospitalarias, igualmente sobre todo en nuestra región, es un hecho y que no se puede ocultar. Otro es la tendencia de la población a exigir servicios de calidad. Tenemos cada día, nuestras comunidades, nuestros pueblos son mucho más educados. Ahora con acceso a las tecnologías, con acceso a Internet, ven cómo son las cosas realmente y ven realmente que ellos pudieran tener unos servicios de mejor calidad. Entonces, ellas se han vuelto mucho más demandantes. Y lo pueden decir los médicos cuando los pacientes se acercan a sus consultorios, muchas veces ellos ya con conocimientos realmente de lo que les ocurre e inclusive se llegan a atrever a darle recomendaciones al médico sobre sus patologías. La demanda mundial de servicios médicos supera la oferta existente. Esto no es un secreto, de hecho es así. Y esa es una demanda que seguirá incrementando a medida que 2015, el año 2050, la población del planeta habrá crecido en un 32%. Bueno, la población mayor de 65 años habrá crecido en un 150%. ¿Qué implica eso? Implica mucho más demanda de servicios, mucho más adultos mayores con problemas de cronicismo que van a tener que ser atendidos. Y les garantizo, no habrá suficientes médicos para atender a tantos pacientes, sobre todo con cronicismo. Entonces, la única alternativa que existirá de aquí a 35 años va a ser realmente la tecnología. Y la telemedicina, por supuesto, jugará un papel muy importante. En cuanto a nuestra región y triste región, vamos a decirlo así. Casi todos los países de la región cuentan con proyectos de telemedicina. De verdad es un hecho, todos, desde México hasta la Patagonia, las islas del Caribe, todas en algún momento han tenido proyectos de telemedicina, sin excepción prácticamente. Muchos son públicos, otros son privados, pero con una alta tasa de fracasos. Realmente la mayoría han sido proyectos pilotos que han probado, han funcionado por un tiempo, pero
han funcionado durante el periodo que los fondos han tenido a su disposición, pero una vez que esos fondos ya dejan de llegar, fracasan los proyectos. O sea, hay mucho más cosas detrás de un proyecto de telemedicina y es un tema como de otra charla, vamos a decirlo así. Existen muchas iniciativas privadas exitosas a pequeña escala dirigidas a nichos específicos, en todos los países, sobre todo apoyados con aplicaciones, lo que llamamos ahora la nueva economía de las aplicaciones. Hay apps para todos y la salud y la telemedicina no son una excepción y cada día se incrementan y surgen a mayor velocidad. Estoy seguro que muchos en la audiencia, si son médicos, deben estar haciendo uso, inclusive si no son médicos, deben estar haciendo al menos uso de 2 o 3 aplicaciones dirigidas a la atención médica y a la salud, sobre todo el bienestar de la salud. No todos los países de la región cuentan con leyes de telemedicina, eso es real, y los que las poseen en su mayoría son altamente restrictivas. Hay buenas experiencias de marcos regulatorios en la región. De ellos puedo mencionar países, por ejemplo, como México, Brasil, Chile, Colombia, entre ellos Perú inclusive. Hay algunos de ellos con leyes ya promulgadas, pero que se han quedado solamente en eso, en promulgaciones de leyes que nunca pasaron a ser reglamentos o a tener esos reglamentos de leyes para hacer puestos en práctica. Se hace una tarea pendiente que tienen muchos países. No quiero decir con ello que aquellos países que no tienen ni de telemedicina no estén abiertos a la práctica de la telemedicina. De hecho, cuando no existe una ley en un país de la telemedicina, realmente la que está por encima de todas esas leyes es la ley de la práctica. Es un hecho. O sea, no es que están a la una de Dios. No, no, de hecho no es así. La ley de la telemedicina, por el principio, telemedicina no es más que la práctica bajo otra modalidad. Otro de las restricciones que tenemos es la falta de personal capacitado en telemedicina. Ese es un hecho en toda la región. Que la telemedicina lleva mucho tiempo en la región, que no mencioné en un principio que muchas de estas iniciativas que se dan en el ámbito privado vienen realmente de la academia, son de las universidades las que han movido estos proyectos adelante. Pero todavía no existe suficiente masa crítica de personal formado en telemedicina como para mover esto a la velocidad que realmente se desea. Otro punto que realmente se da es la resistencia al cambio que se da para la adopción de la telemedicina. Y resistencia al cambio, yo diría, a todos los niveles, no solamente de médicos, sino de pacientes. Voy a profundizar un poquito más de esto. Les voy a colocar unos ejemplos solamente. Las universidades y las escuelas de telemedicina, ya he hecho algunas encuestas en la región, se resisten prácticamente a incluir telesalud y telemedicina en sus programas de estudio, sobre todo las universidades públicas. Ya existen iniciativas de universidades privadas interesadas en la telemedicina e inclusive se están moviendo con el tema de COVID a introducir telemedicina en sus programas de estudio, más no las universidades públicas, todavía están rezagadas en el tiempo. Otra, un problema en la región es al decir que muchas veces son las asociaciones de profesionales de la medicina las que se oponen o se muestran renuentes a adoptar la telemedicina o promover el uso de la telemedicina en la región. Muchas veces son los colegios, son los gremios, como se les llama en cada país, los que realmente les ha faltado esa motivación o ese interés realmente por la telemedicina e incluirla como una opción más para proveer servicios de salud a aquellas comunidades, sobre todo, que nunca, no tendrán otra opción de servicio médico por mucho tiempo. Otro es, y muy importante, a veces suena como algo así superfluo, pero no, es muy, muy importante, es la falta de voluntad política de las clases gobernantes, sobre todo de nuestros legisladores. Si nuestros legisladores supieran que con un pequeño esfuerzo y un empuje realmente a la práctica de la telemedicina pudieran brindar servicios de mejor calidad a las poblaciones de menor costo y que serían realmente premiados por la labor, creo que todos harían todos sus esfuerzos para promover las leyes que impulsan realmente el uso de la telemedicina. Otra de las causas en nuestra región que no podemos dejar de lado son las deficiencias. Sabemos que en nuestros países existen de internet de banda ancha, pero tan pronto te mueves a zonas rurales, a los internos de los países, realmente la realidad es otra. Sobre todo, últimamente se ha notado mucho más con el tema de COVID, sobre todo cuando se les pide a los estudiantes que hagan sus clases online y te das cuenta que ni siquiera tienen capacidad de conectarse a internet. Esto es realmente una realidad y no solamente afecta a la educación, afecta a la salud, afecta a todo, realmente.
Aquí quisiera mencionar que con estos temas de COVID y todo, para bien y para mal, ha demostrado la gente mucho más rápido en cuanto a la dotación de infraestructura. Sobre todo es un mensaje que yo dirigiría a los gobiernos para que hagan el primer esfuerzo para proveer estas comunidades de banda ancha y que sean a convenios con la industria privada, con las empresas de telecomunicaciones, bajo incentivos o cualquier otra figura para promover esto. Realmente el acceso a banda ancha es fundamental si queremos seguir hablando de telemedicina en la región. Hablemos un poquito de las tendencias. ¿Cuáles son? ¿Hacia dónde va realmente la telemedicina? ¿Hacia dónde va realmente la salud? ¿Cuáles son esas tecnologías emergentes que lo están cambiando todo? Uno de ellos es la inteligencia artificial, que vale mencionar que la inteligencia artificial nueva, la inteligencia artificial ha estado con nosotros en los últimos 30 años. Pero realmente, al igual que la telemedicina, y a raíz de estos temas ahora de COVID, está apareciendo, está avanzando a pasos agigantados. La inteligencia artificial realmente se estima que, para decirle una cifra solamente, para el año 2025 se estima que el mercado superará los 34.000 millones de dólares. Esa es una cifra astronómica. Y ya por eso muchas empresas se están motivando a ir detrás de la inteligencia artificial como una opción, no solamente para la salud, sino para todos los ámbitos del ser humano. Estoy hablando de educación, salud, industria, comercio, todo. La inteligencia artificial estará hacemos inteligencia artificial como robots. Mucha gente cuando se habla de inteligencia artificial piensa en máquinas, piensa en robots y piensa en todas estas series de equipos que van a tomar control del mundo. No, realmente no lo es así. La inteligencia artificial también existe en muchas modalidades. Y estoy seguro que de los que están escuchando en este momento, muchos ya han estado enfrentados a la inteligencia artificial en una forma que ni siquiera se han enterado, que están trabajando con una herramienta de inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando ingresas al banco, cuando entras a alguna institución o entras a alguna página de internet en el exterior y te sale un pequeño mensajito en la parte inferior de tu pantalla, bien a la izquierda o a la derecha, con un pequeño muñequito que te escribe y te habla y te hace preguntas. Eso es inteligencia artificial. Esos son los chatbots o los asistentes virtuales, que son herramientas basados en algoritmos donde prácticamente emulan a una persona y es capaz de responder en un 85-90% de las preguntas de la persona que está atendiendo, que está haciendo el interrogatorio en ese momento. Ahora, imagínense estas herramientas en telemedicina, en salud, donde un chatbot o un asistente virtual pueda responder a un paciente. De hecho, se están usando y se están masificando. Más en un futuro, vamos a ver chatbots inclusive la función de un médico de atención primaria, en primer lugar. Se hace la primera herramienta que te dan para tener respuesta a sus inquietudes y sus preocupaciones. ¿Okay? O sea, como pueden ver, la inteligencia artificial, como les decía, no es nada nuevo, ha estado con nosotros por muchos años y estará con nosotros de ahora en adelante como esos compañeros inseparables y tomarán diferentes figuras. Yo creo que la que menos va a tomar va a ser el robot, sino va a ser de software, en dispositivos, teléfonos, en las computadoras y en todas las actividades que hagamos. ¿Okay? Otro es, una de las tendencias que viene, es la atención médica bajo pedido. Imagínense solicitar a un médico un servicio, algo así como vemos una película de Netflix o nos metemos en YouTube y vemos la película cuando realmente querramos o tenemos tiempo disponible. Eso va a ser una realidad. Ya pasaron los tiempos en que, por ejemplo, o van a pasar los tiempos, como de hecho pasa en la televisión, de que alguien se sienta delante de un televisor a esperar las noticias, o esperar la novela, o esperar la película que quiera ver. Ya las clases jóvenes, los millennials, los que vienen ahora, nuestras próximas generaciones, ya eso será ya un tema obsoleto. Similar vamos a tener en la atención médica, donde el paciente realmente va a ser el que va a demandar. Realmente el paciente es el que va a decir cuándo está disponible para ver al médico. De hecho, un hecho, y esto va a ser una realidad. Esto es producto realmente de ese proceso que hablaré de transformación digital. Transformación digital que yo llamo transformación cultural. Tenemos también un tema dentro de tantas tecnologías emergentes, porque hay tantas que no habría tiempo para incluirlas todas acá, pero le estoy incluyendo el tema de la Big Data.
Posible muchos han escuchado de Big Data. Y una definición fácil de Big Data es una base de datos con muchísimos datos, con muchos datos. Una base de datos 100 veces, 1000 veces más grande que las bases de datos convencionales que manejamos hasta ahora. Son bases de datos muy especiales, donde no solamente contienen datos numéricos, sino datos de todo tipo. Los datos que llamamos los informáticos datos no estructurados. En esos datos no estructurados hay datos. O sea, imagínense una base de datos que tenga todo tipo de información, números, nombres, videos y sonidos de todo tipo. A través de una base de datos Big Data, por supuesto que la base de datos Big Data no trabaja sola, está una herramienta de inteligencia artificial. Una base de datos es imposible que un médico pero Big Data y la inteligencia artificial sí es capaz de llevar un control de toda esa información y que al momento de tú enviar un medicamento a ese paciente o la inteligencia artificial de Big Data quien te alerte de que existe un riesgo potencial o un error en la medicación. Eso es algo que realmente va a ser revolución y ya lo está haciendo. No estoy hablando de algo nuevo, ya existe, ya está ya disponible. No en nuestros países, lamentablemente, sino en aquellos países que ya cuentan con suficientes datos acumulados de los pacientes y que cuentan con historias clínicas electrónicas masivas para llevar a control de la población. Tenemos otra de las bondades que ofrece esta tecnología es facilitar la atención médica preventiva. Como sabemos, un alto volumen de personas que ingresan a la sala de emergencia son pacientes recurrentes. Y los que trabajamos en el ámbito de la telemedicina sabemos que muchas veces esos pacientes que acuden a una sala de emergencia realmente no ameritaban una visita a la sala de emergencia, que pudo haber resuelto a través de una teleconsulta o una consulta vía telemedicina. De hecho, es un hecho. Ahora, si con esto nos apoyamos en Big Data e inteligencia artificial, bueno, ya esos números van a bajar realmente y realmente iría a una sala de emergencia el paciente que realmente lo amerita. Otras modalidades de telemedicina. La salud. Hoy en día es difícil concebir a un médico o un paciente sin un teléfono inteligente. Para el año 2018, 65% de las interacciones con los centros de atención se realizaban a través de dispositivos móviles. Aproximadamente el 80% de los médicos usaban ya teléfonos inteligentes y aplicaciones médicas y el 72% tenía acceso a la información sobre medicamentos en sus teléfonos inteligentes. Eso fue en el año 2018. Les puedo decir que hoy en día ese número ya alcanza el 95% de los médicos. O sea, como les decía, nos movemos a lo que llamamos, o lo que llaman los tecnólogos, la economía de las apps. Esto cada día es una realidad y va a estar en todos lados. No solamente en los países desarrollados, también en los nuestros. Otra tendencia es los dispositivos corporales. Ya todos sabemos lo que es un dispositivo corporal, sabemos lo que llamamos wearables. Son dispositivos que son capaces de medir nuestros signos vitales. Algunos los usan solamente para controlar su salud, su salud física. Otros los usan realmente para monitorear signos vitales, como llevar un análisis de glucosa o oximetrías o simplemente como termómetro. Porque tiene algún problema de cronicismo y necesitan que los monitoreen a distancia. O sea, estas son otras cosas que ya vienen masificando el mercado. Muchos de estos dispositivos hoy en día, la gran mayoría son extracorpóreos, pero existen los que se pueden implantar internamente en el organismo y que puedan monitorear directamente, que conectados a través de conexión específico pueda monitorear a distancia. Ahora específico, pero también ya cuando hablamos de los chatbots, ya hablamos de las aplicaciones de asistentes virtuales, esos asistentes serán, como les decía, los primeros que monitorearán ese paciente a través de estos dispositivos ubicados en el cuerpo. Otro tema y otra de las tendencias centralizadas, la atención. Ya no se están construyendo hospitales grandes, más la modalidad ahora es mover la atención médica a entornos mucho más pequeños, centros más pequeños,
y dirigido hacia ciertos nichos específicos. Por ejemplo, los grandes hospitales están estandarizando sus ofertas a servicios como, por ejemplo, telebusis. Ya he escuchado últimamente en la región algunas iniciativas de telebusis en algunos de los países de Sudamérica. También tienen radiología, que ya algo diagnósticas en los, que se hacen en radiología se hacen realmente a distancia. Igual con la radiología. Esto va a seguir creciendo. Los hospitales grandes se van a empezar a comunitarios para la atención médica. Esto va a ser realmente un incentivo para los médicos jóvenes que se van a ver más motivados, sobre todo los médicos jóvenes más inclinados a utilizar las tecnologías como la telemedicina, y que les dará oportunidad de hacer mucho más eficientes e inclusive optar por un mejor salario al mismo tiempo. Bueno, eso era hablándole un poco de las tendencias. Le digo que no son todas las tendencias. Emergiendo, cambiando todo. Y una de esas tecnologías que está emergiendo hoy en día es el Internet de las cosas. Posiblemente muchos de ustedes la primera vez que lo escuchan, otros no. Les hablo de que hoy en día hablamos lo que el Internet que conocemos hoy en día, podemos decir que es el Internet de las personas, para conectarnos con una persona, con un web, pero está creciendo muy rápidamente, no es nada nuevo. Solamente vean la cifra que está en la parte inferior de la pantalla, que habla de que hoy en día existen 50.1 billones de dispositivos de la Internet de las cosas conectadas a Internet. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un Internet de las cosas? Bueno, Internet de las cosas es todo aquello que tengamos en nuestras manos que sea capaz de conectarse a Internet. Y uno de esos dispositivos, por excelencia, que cae en la categoría de Internet de las cosas, es nuestro teléfono inteligente. Ese es el teléfono inteligente, nuestro smartphone, nuestro equipo, es el dispositivo de Internet de las cosas más versátil que existe. ¿Qué es lo que caracteriza a un equipo de Internet de las cosas? De hecho, un teléfono tiene muchos sensores, sensoriamiento, pueden, tiene cierto grado de inteligencia y es capaz de conectarse a Internet. Bueno, hoy en día existen termómetros en nuestros hogares que son capaces de conectarse a Internet. Hay bombillos con capacidad de integrarse a Internet. Y en salud tenemos marcas, bombas, equipos electrocardiogramas capaces de conectarse a Internet, muchos, infinidades. Tantos hay en dispositivos de Internet las cosas, en temas de salud, que tienen para ellos dedicado solamente una parte en este que es el Internet de las cosas dirigido a la salud. Pero yo también les digo lo siguiente, el Internet de las cosas cubre todo el quehacer humano. El Internet en hogares, en transporte, en las tiendas, para manejo de seguridad y en informática. En todos lados existe un dispositivo de Internet de las cosas. Vean, busquen y lo verán. Cada uno de ustedes que me está escuchando en el momento, dentro, con ellos, con ustedes, tienen al menos 2 o 3 dispositivos IoT con ustedes. Y esto aumentará en el futuro. Porque imagínense, para que existan en el mundo 50.1 billones hoy en día, hay muchos y todos somos parte de ellos. Ojo, y esto no solamente en países desarrollados, esto es denominado Internet de las cosas médicas. Es la colección de dispositivos y aplicaciones médicas que se conectan a sistemas de tecnología de información de atención médica a través de radiomáticas en línea. Ojo, hago la salvedad. Un dispositivo IoT también puede tomar la figura de un software. O sea, que podemos decir que las aplicaciones de salud también caen en la categoría de Internet de las cosas. Para que vean la magnitud del mercado solamente de Internet de las cosas en el área de salud, estamos hablando de 72 billones de dólares para el próximo año. Ahora imagínense el interés de la industria
de las empresas en este nicho y que cada día crece. Un nicho que cubre, como ya les decía, sensores, dispositivos médicos, dispositivos corporales, bien externos o internos, herramientas para análisis de datos, almacenamientos en la nube, ciberseguridad, todo que se mueve alrededor del Internet de las cosas médicas. Como les decía, son temas posiblemente que sean nuevos para ustedes, pero una realidad están allí y lo interesante de todo que han estado con nosotros y muchas veces pasan por desapercibido. Como de hecho debería ser, como persona de tecnología e informática, yo les digo que las buenas tecnologías son aquellas que están con nosotros, pero que no nos damos cuenta de ello. O sea, realmente están allí, son invisibles. Y justamente esa es la idea, que la tecnología esté con nosotros, nos acompañe, pero que no nos afecte, sino que nos aporten ayuda y colaboren con nosotros. Y realmente una de las que más aprovecha es la telemedicina. Ahora, cuando les muestro ese monto de dinero tan... y quiénes son los que están detrás de esos volúmenes. Se van a sorprender. Muchas de esas empresas no son del ámbito médico, no son del área de la salud, pero han visto en estas herramientas el potencial inmenso. De hecho, ejemplo que la solución que hace que es una área médica, intervienen actores que no tenían que ver nada con la salud hasta hace poco, pero que le integran a este mercado. Y otro movimiento que está ocurriendo en el mundo, posiblemente también para ustedes sea algo nuevo, que es el proceso de transformación digital. Este proceso de transformación digital ha tomado varios nombres. Algunos lo llaman Industria 4.0, otros lo llaman Salud 4.0. Pero como quieras que las llamen, es un movimiento, es una tendencia que está ocurriendo y que ya no parará y que va a marcar, que hará un cambio entre el hoy y el mañana. Y aunque parezca mentira, lo que estaba tomando cierto tiempo para implantarse se acelera con el COVID. Porque como les decía, el COVID ha obligado a que muchas de estas tecnologías se implanten a mayor velocidad, se incorporen a los procesos para poder ser eficientes. Realmente aquí lo que se busca realmente es eficiencia en todos estos procesos. Y realmente la tecnología está allí para eso, para aumentar la eficiencia. Todo este proceso es gracias a la tecnología. Y de hecho ya lo vemos en la medicina, lo vemos en lo que hacemos con la telemedicina. Ser más eficiente, hacer un uso más eficiente de los recursos que tenemos a mano. Y eso es lo que realmente va a aportar la transformación digital. No confundamos transformación digital con digitalización. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando vemos nuestras nóminas, no, ya tengo una cosa. Transformación digital a veces equivocado. La esencia misma del ser humano es un proceso de cambio de mentalidad y de forma de ver las cosas. O sea, yo sé que es complicado, si es la primera vez que lo escuchan, pero estoy seguro que de ahora en adelante lo van a empezar a escuchar con más frecuencia. Y si están interesados en el tema, los invito. Entren en YouTube y escriban transformación digital y van a descubrir un mundo totalmente nuevo. Inclusive, yo que estoy en el área, en una presentación a la que acudí hace una semana, me hablaron ya no de transformación digital, me hablaron de transformación exponencial y reconozco, primera vez que lo había. Y es como un paso más adelante. Si transformación digital estamos hablando de hoy, la transformación digital estamos hablando de 10 años a partir de hoy. Para que vean que el mundo se está moviendo muchas cosas interesantes, pero que hay que estar encima de ellos y tener mucho tiempo, por supuesto, para estudiar. La transformación digital es un proceso continuo, es una de las características. Es un proceso multidimensional y vinculado realmente a factores sociales, económicos, tecnológicos. O sea que no solamente cuando hablamos de transformación digital en la medicina, tocamos solamente la salud del paciente. No, mucho más allá. Cuando hablamos de transformación digital en la salud,
en la atención médica, viendo al paciente como un ser integrado. Todo es igual en la medicina como lo hacemos convencional o en la telemedicina. Esto hay que tenerlo en mente. Impacta el mismo lo que somos, ya lo decía. Es algo que implica que un cambio en la mentalidad en todo el proceso de atención del paciente. Efectivamente es así. Con la transformación digital, el paciente pasa a ser el actor principal. Como yo les decía, en lo que se verá en el futuro, el paciente realmente va a dictar las pautas. En conclusión, es un cambio cultural que se nos viene encima y que con el 19 se está moviendo mucho más rápido todavía. La transformación digital de los hospitales, bueno, ya se empieza a ver que realmente el paciente es el todo, en sus hábitos familiar y social, ya lo decía. Entender que el paciente es y será cada vez más un sujeto activo con esta tecnología que pueden ser usadas como parte integral y natural de su proceso asistencial. La tecnología debe humanizar encuentros, facilitar intercambios paciente-médico con comunicación segura y confidencial. Esto lo estamos viendo y lo está acelerando la transformación digital. En este grafiquito pueden ver más fácilmente lo que resume realmente lo que es la transformación digital. Es un proceso, no es una actividad, no es un proyecto con principios y transformación digital llegó para quedarse. Decía, la transformación digital es un proceso multidisciplinario e interdisciplinario. Cada día es más frecuente, como lo mencionábamos en un principio, ver a sociólogos, ver abogados e ingenieros trabajando con médicos de la mano con un fin común. Realmente es algo sumamente interesante. Es un proceso multidimensional, es transversal a muchas de las disciplinas de la actividad humana y en la salud abarca todos los procesos asociados a la atención y a los procesos asociados a la salud. Como les decía, depende de muchos factores, depende de lo social, de lo económico, de lo tecnológico, de lo cultural, de conocimientos y competencias. Esa es la transformación digital. ¿Qué no es transformación digital? Y aquí ya termino el tema fundamental, muchas veces cometemos los errores, y sobre todo los tecnólogos que estamos incursionando por primera vez en este tema, que pensamos que transformación es y si tenemos una historia clínica electrónica, ya estamos en la transformación digital, o que si tenemos redes sociales o un portal web, ya estamos en transformación digital. No, no es así. O que tenemos aplicaciones móviles, que usamos Big Data. No, no lo es. Como les decía, es un cambio cultural, es una forma de pensar, es una forma de ver las cosas diferentes. Y antes de salir acá, les voy a poner un par de ejemplos solamente en transformación digital, que no son nuevas, ya se vienen dando, pero como yo les decía, están allí, pero no sabemos que son transformación digital. Les voy a poner dos empresas exitosas en lo que es transformación digital. Una es Uber. Uber es la empresa más grande del mundo de alquiler de vehículos que no tiene un solo vehículo. Esa es una forma distinta de ver el negocio, una forma de repensar el negocio. La otra es Airbnb. Airbnb es la empresa de alquiler de departamentos y de habitaciones en todo el planeta y no son propietarios de una sola habitación ni de un solo hotel. Esa es una forma diferente de repensar los negocios. Esto mismo está ocurriendo en todo. Y la transformación digital está obligando. No es que no lo van a hacer, lo van a hacer porque si no se quedan atrás. Se están viendo obligados a transformar la forma como llevan adelante su negocio. Esto incluye salud, atención médica, educación. Las universidades tienen que transformarse definitivamente. No pueden seguir como están hoy en día. Todo lo que son los procesos políticos de nuestros países, la forma como se aprueban leyes, tienen que cambiar, porque no es un secreto que las leyes van retrasadas realmente con todos estos cambios, y realmente si nuestros gobernantes, nuestros legisladores no se vuelven un poco más inteligentes, se interesan en el tema, realmente vamos a estar todavía en peores condiciones los países de nuestra región. ¿Cuáles son los retos? Bueno, los retos son grandes, sí, sin duda, no hay ninguna revolución que implique en retos, y esos grandes retos que tenemos por delante, uno es la seguridad, la privacidad y la protección de nuestros datos. Pero para eso hay solución. No lo tengo acá, dentro de esas tecnologías emergentes, posiblemente la han escuchado hablar, el blockchain está allí y ayudará mucho, sobre todo en el proceso de historias clínicas y en la telemedicina sobre todo. Lo otro es la adopción de la tecnología. Sabemos que muchas veces no es fácil en nuestros países, no existen las personas con la expertise y el conocimiento. Sí, hay que
realmente se ha abierto en estos últimos par de meses, nos hemos dado cuenta de que realmente la fecha es mucho mayor de lo que pensábamos. Es también la resistencia al cambio, ya lo mencionaba, con las universidades, con los médicos, con los pacientes, con las academias. Eso hay que romper. La disponibilidad de infraestructura de telecomunicaciones, hay que incentivar que las empresas de telecomunicaciones, bien públicas o privadas, realmente se preocupen por nuestras comunidades más desfavorecidas. El desconocimiento de las ventajas y los beneficios de la transformación digital, y yo diría la telemedicina. Y lo otro es adecuación de los marcos regulatorios en nuestros países, las leyes, las regulaciones, que realmente están rezagadas en la región. En conclusión, la telemedicina en las pandemias tipo COVID que nos obligarán a ser mucho más eficientes y sin duda vamos a ser mucho parados que hoy. El paciente será el factor principal, lo decía, el paciente será el actor principal, él realmente llevará la batuta en todo este tipo de procesos. La medicina personalizada será una realidad, sin duda. Bueno, ¿qué nos queda ahora? Definitivamente la tecnología, como ya pueden ver, afectará nuestro futuro de una forma que no lo podemos imaginar hoy en día. Y la única forma de predecir el futuro es empezar a trabajar en ese futuro justamente hoy en día. Bueno, gracias, esa es mi presentación. Espero que les haya gustado y cualquier pregunta, por favor, estoy disponible para responder. Perfecto, miren, estoy así que, o sea, fascinada. Me duele aquí el macetero de tanto estar así sonreída porque estamos hablando el mismo idioma. Qué rico poder tú hablar el mismo idioma con gente de diferentes especialidades y se sigue sumando el tema de que salud es todo. Salud es ingeniería, salud es matemática, física, derecho, sociología. Por eso es que yo entrevisto especialistas de todas las áreas, porque realmente es un enriquecimiento del ejercicio profesional. Los médicos no nos lo sabemos todos, ni queremos sabernoslas todas, y por eso tenemos que apoyarnos en todas las especialidades, en todas las áreas del saber, para poder ofrecerle al protagonista, que es el paciente, siempre el mejor servicio. Justamente yo, una de las cosas que le digo a mis alumnos del curso de telemedicina es esto, que el objetivo de la telemedicina no es que tú seas más famoso o de que tú tengas más rating o de que te busquen más los pacientes. Eso es un añadido realmente. El objetivo de la telemedicina es servir más y mejor, servir a más gente y de mejor manera. Y esta es una herramienta para lograrlo. Antiguamente usaba el estetoscopio de la ENEC y era un tubo de hierro y se pegaba a la espalda, y cuando nace el estetoscopio que usamos ahora es una maravilla y ya no nos tenemos que pegar la oreja ni a la espalda del paciente, ni ese tubo feo, sino que ya tenemos un estetoscopio lindo y ya los tenemos digitalizados y ya los tenemos que graban, que transmiten datos, en fin. Pero todo empezó por trabajar en función de ir a ofrecerle un servicio, mejor servicio, de mayor calidad y de mayor precisión a los pacientes. Y la telemedicina viene va a volvernos a enseñar eso, una medicina en pro del paciente. No es en pro de la tecnología, y que a veces muchos de los colegas tienen esa diferencia, o es que esto no es medicina. Digo, no, es que es un complemento y es un arma adicional que tú vas a tener. No es que tú no vas a hacer medicina tradicional, los cirujanos no van a operar más, o por ejemplo los intensivistas no van a internar más a sus pacientes en terapia intensiva, no, sino que vas a tener una herramienta más que va a complementar la eficiencia y el servicio que puedes ofrecer como profesional de salud. De verdad que estoy fascinada con esta conferencia, y voy a empezar a hacer algunas preguntas de la audiencia, porque aquí, por ejemplo, está como cardiólogo, me interesa el uso de la telemedicina para manejo de pacientes en poblaciones remotas. Quería preguntar si conoce algún estetoscopio capaz de grabar los sonidos cardíacos y pulmonares, donde los datos sean enviados directamente desde 700 kilómetros para percibirlo y que sea costo efectivo. ¿Conoces alguno?
No recuerdo en este momento las marcas, pero con gusto, si me escriben a mi correo, que está en la presentación, yo les puedo dar un par de modelos que personalmente los he utilizado. Y casualmente los he utilizado en Ecuador. Eran Perfecto. en Ecuador y en Bolivia. Teníamos de esos estetoscopios digitales, pequeñitos, que les agrego además, son estetoscopios con inteligencia incorporada, inteligencia artificial incorporada. O sea, él hace la captura, el software que captura los datos ya te hace un prediagnóstico del paciente. O sea, que me escriban a mi correo y yo con gusto les mando los modelos. O sea, no hay ningún problema. Lo que pasa es que no los tengo ahora en la mente. Los dos son dos marcas que hay en el mercado que son bastante activas. Yo he usado uno, marca Littmann, con esas características y realmente me funcionan muy bien. Sí he tenido experiencia, pero bueno, escríbanle a Morel que él tiene los detalles, porque él es el ingeniero y él se sabe todos los detalles que aquí dice, la telemedicina y la cirugía, que tenemos signos físicos en el paciente que sugieren determinadas patologías. ¿Cómo se podría manejar? Los signos físicos, los signos físicos y el examen físico es una de las trancas que tienen muchos de los médicos, ¿no? De hecho, ayer en la tarde hice un en vivo hablando de este tema, pero explícales tu visión al respecto con este punto de los signos físicos. Ok, muy interesante la pregunta. Algo que no mencioné, o si lo mencioné, lo pasé por muy rápido en mi charla, es que en la telemedicina existen varias relaciones. Una es relación paciente-médico o médico-médico. O sea, en este tipo de preguntas, aquí la relación sería médico-médico. Tiene que estar con el paciente otro médico o un asistente o como dicen en Ecuador o como dicen en Perú, un promotor de salud que siga las instrucciones del médico. Porque todavía no, pero vamos a llegar allá, que en esa relación médico-paciente podamos tener un dispositivo donde el médico pueda palpar físicamente al paciente. De hecho, eso viene, va a tardar un poquito, pero bien. Bien, Pero para eso, eso solamente requiere de la intervención de un asistente local que esté con el paciente. De hecho, la telemedicina que tuve la suerte de practicar en Latinoamérica normalmente no era una relación médico-paciente, sino paciente-médico-promotor de salud, en el caso de Ecuador, promotora de salud, e igual en Bolivia, promotora de salud, o un médico de asistencia, de atención primaria en cada localidad. ¿Qué hacíamos? Convertir a esos médicos de atención primaria o a esas promotoras en médicos especialistas. Entonces, normalmente lo que promovíamos en las comunidades era que ahora tenemos un centro de telemedicina donde vas a tener acceso a los mejores especialistas del mundo. Pero cuando llegaba el paciente, veía el médico que veía toda la vida. Bueno, pero ¿dónde están los médicos especialistas? Están en la computadora, están aquí a través de esta herramienta. Y eran charlas que le dábamos a las comunidades. O sea, dentro ese proceso de llevar medicina a las comunidades, hay que educar a las comunidades, hay que educar al médico, hay que educar a las autoridades locales para que todos estén en sintonía. Entonces la respuesta es, esta relación se hace a través de un médico local, una enfermera que va a palpar los signos, las manifestaciones del paciente. Perfecto. Aquí también Amparo nos pregunta, la telemedicina en embarazadas, ¿cómo se maneja? Te felicitan por la conferencia. Y aquí también que pienso se plantea bajo la misma expectativa de lo que acabas de hablar, y la otra pregunta de Tania Jaimes, ¿cómo hacemos para poder tener signos vitales? Igual, o sea, realmente es un tema, es un punto reiterativo ese tema de los signos vitales, y además, Morel, tenemos incluso apps que ya te dan hasta frecuencia cardíaca, la gente usa su watch que te da presión arterial, la gente tiene balanzas en su casa, o sea, digamos que yo pienso que esto es una movida donde todos tenemos que educar. Y educar, como decías tú, a todos los niveles. Estamos hablando de educaciones legislativas, educación a los pacientes, educación a los médicos, pero si los médicos somos los que estamos promoviendo esa educación y venciendo ese obstáculo, es la fuerza, el motor que va a poder hacer que toda la región se dé cuenta, porque es directamente la parte protagónica, pues, o sea, quien está frente al paciente o frente al otro médico es un médico,
Y si ellos quieren ese cambio, lo vamos a acelerar. Por eso es tan importante que el gremio de los profesionales de la salud en pleno estén metidos en este punto. Y algo que nombrabas tú en la conferencia es el hecho de que nosotros necesitamos tener un equipo completo en esta onda, ¿no? Y algo que nombrabas tú también en la conferencia es el hecho de que las regiones tienen que actualizarse en muchas de las materias de las políticas, ¿no? Y eso también trae muchos miedos, pero miedos que hasta cierto punto se los han engendrado las mismas organizaciones legislativas porque no saben qué hacer. Entonces, mejor no toquen esto para que no nos alboroten el avispero, como dicen, ¿no? Y resulta que, mira, estuve hace varios días, un par de días, en una reunión en línea de este mismo tema y habían abogados prácticamente que diciéndole que no se podía hacer. Y yo decía, pero qué pena, porque le están privando a países enteros, a comunidades enteras, que tengan un servicio organizado, porque igual lo están haciendo, Morel, igual lo están haciendo, porque es una necesidad. Es como cuando tu hija tiene un muchacho que le gusta, tú tienes dos opciones, o lo aceptas en la casa y lo conoces, o lo prohíbes y se ven por fuera, igualito. Entonces yo pienso que en este caso a los gobiernos les toca hacer ven acá, vamos a hablar cómo lo podemos hacer de la mejor manera, y en vez de verle todos los obstáculos es buscar una conciliación muy importante. Hay un ejemplo de lo que tú mencionas muy interesante y de hecho eso va a ocurrir, eso es indetenible. Un ejemplo facilito es el caso de Skype. Todos conocemos a Skype. Cuando apareció Skype, muchas de las empresas de telecomunicaciones del mundo ignoraron a Skype. Eso era un juego de niños que están jugando con las computadoras tratando de hablar unos con otros. Bueno, llegó un punto en que Skype llegó a tener el 80% del tráfico de llamadas internacionales del planeta. Pero ya era muy tarde para pararlo. Lo mismo va a ocurrir con telemedicina. Esos jugadores que vieron ahorita, a Apple, a Google, a Huawei, estas empresas van a tener aplicaciones, facilidades para que cualquier persona en el planeta se pueda conectar a un sistema de telemedicina. Entonces, va a ser muy tarde. No va a haber forma de regular. Nuestros reguladores locales ya van a actuar demasiado tarde, justamente por eso que estamos hablando. Esa es la invitación. También aquí ponen que para que coloques en el chat, por favor, aquí otra vez tu correo, porque no les dio chance de anotar. ¿Conocen el documentado de ayuda de la telemedicina en poblaciones remotas? Uy, Alejandro, que si conoces el documentado de ayuda de la telemedicina en poblaciones remotas. Bueno, yo que la practico y que trabajo con telemedicina más o menos hace 6 años, tengo libros pues de casos, más de 1,200 pacientes atendidos solamente con un programa de telemedicina para control de peso y nos ha ido fabuloso. Y tenemos pacientes en Nueva York, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en todos lados. O sea, y todo ese poco de gente ha mejorado su calidad de vida usando ese programa que realmente era un híbrido, porque tenía tiene una sesión presencial y toda la preparación antes y el seguimiento es en línea. Y realmente ha funcionado, pero maravilla, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu experiencia con respecto a poblaciones remotas para este tipo de cosas? Si tienes alguna publicación. Sí, mira, no lo dije al principio, pero mi experiencia nace con la Fundación Proyecto María Pura. Yo soy trabajador ex petrolero. Llevo 40 años de ejercicio, como les decía al principio, tengo 20 años prestados, pero es un préstamo largo a la telemedicina. Pues yo me inicié con la Fundación Proyecto Manapure. Y con la Fundación Proyecto Manapure y de la mano del Banco Latinoamericano, que es CAF, la Corporación Andina de Fomento, fuimos a Colombia, fuimos a Ecuador, estuvimos en Bolivia. Y la fundación teníamos nuestra propia herramienta y la tenemos todavía de telemedicina, que yo tuve la suerte de participar en el diseño de esa aplicación. Esa aplicación todavía está vigente, todavía la usamos. Esa es la herramienta. Soy ingeniero de sistemas, cuadriculado, tengo un posgrado en proceso, todo tiene que estar bien ordenadito como debe ser, cartesiano. Entonces, todo ese proceso que se lleva a cabo en telemedicina, todo está
digitalizado en una herramienta. Esa herramienta se ha aprobado en toda Latinoamérica. Y para hace 20 años atrás, ya esa herramienta estaba en la nube, cuando hoy en día empezamos a hablar de la nube. O sea, que podíamos utilizar la herramienta en cualquier país de Latinoamérica. Entonces, esa herramienta nos permitía llevar control auditable de lo que hacíamos, el tiempo de respuesta de los médicos, cuántos casos se atendían, casos de qué patologías, todo. Y en cuanto a publicaciones, sí, le puedo, ¿cómo lo hago? Me escriben, por favor, yo con gusto les mando las publicaciones. Algunas están en inglés, otras están en español. Exacto. Aquí la doctora Varela dice que saldría muy cara la consulta, de manera que si usamos un técnico. Y a dónde se puede, o sea, cómo abaratar los costos. Mira, la doctora Varela, pues yo te diría algo, eso de que es costoso es relativo. De hecho, la telemedicina, todas las consultas telemáticas más bien disminuyen el precio. De hecho, una de las cosas que les enseñamos a nuestros alumnos en el curso es que es esa relación de costos, y se dan cuenta que el precio de una consulta de telemedicina privada, particular, nunca es más del 75%, o sea, siempre llega a un 75% tope, cuando mucho del precio que el paciente va a pagar, del precio monetario, además del ahorro de traslados de tiempo, que es algo súper valioso, y de la ayuda, porque tú puedes dar muchísimo contenido, información y apoyo al paciente. Yo pienso que incluso usando la telemedicina se da mucho más apoyo que presencial. ¿Por qué? Porque tú tienes cualquier cantidad de información que le puedes suministrar de manera telemática que no lo puedes hacer en una consulta presencial. Tú en una consulta presencial no le vas a explicar en una hora, por ejemplo, cómo se va a automonitorear la glicemia o cómo se inyecta la insulina, pero sí le puedes dar tutoriales al respecto. Por ejemplo, ese es un pequeño ejemplo. Entonces allí, a partir de allí, hay montones de cosas que realmente funcionan. O sea, yo soy fan de la telemedicina porque es su beneficio. Entonces, Morel, ya somos dos enamorados de la telemedicina. Aquí te ponen cómo se ha parecido, cómo se ha puesto en práctica la telemedicina en el caso del COVID-19. El COVID-19, cuando les mostraba las modalidades de telemedicina, que yo hice énfasis en la primera lámina que decía orientación médica telefónica, esa es la que se está usando más hoy en día, donde el paciente llama y el médico que está atendiendo la llamada, ese comentario no lo hice, aunque parecía algo tonto, que tú estés llamando vía un teléfono normal a un médico para que te oriente telefónicamente. Bueno, permíteme decirle que no es tan simple ese proceso de interacción entre médico y paciente, porque el médico se está apoyando en una herramienta de inteligencia artificial. Cuando el paciente llama, y si es para corroborar algún síntoma o algo asociado a COVID, el médico, mientras está hablando con el paciente, activa una herramienta que lo va a orientar a interrogar a ese paciente y a llevar de la mano, dependiendo de la sintomatología, la herramienta le va a decir si es o no es un posible caso de COVID. O sea, esas son ya sistemas de orientación médica telefónica basados en herramientas de inteligencia artificial. Así se está apoyando ahorita el COVID en muchos de nuestros países, en la gran mayoría. También se están utilizando los chatbots y los asistentes virtuales. Una aplicación que tú bajas a tu teléfono y tú mismo le haces vas respondiendo las preguntas que te hace el chatbot o el asistente virtual. O sea, esa es ahorita la herramienta más común. El otro es, dado que se ha incrementado enormemente los pacientes en UCI y no hay tantos especialistas para atender a los pacientes en la UCI, se está trabajando aceleradamente en los tele-UCIs. Están aprovechando de conectar varias UCIs pequeñas en diferentes localidades en un UCI, en un centro control principal donde están los especialistas monitoreando a esos pacientes que están en esas UCIs. Ese es otro Claro, lo que está sucediendo en el mundo ahorita es increíble. Por eso es que yo considero que el formarse en esto es necesario, es una emergencia. Así como de repente cuando apareció la nueva tecnología en cualquier área y todos los especialistas, bueno, hacer cursos de eso, colposcopia y hacer laparoscopia y hacer cursos de laparoscopia. Bueno, hay que formarse en telemedicina definitivamente.
Afortunadamente, creo que el COVID abrió los ojos a muchas personas de darse cuenta de esta necesidad. Aquí están preguntando para control de glicemias por este medio. El proyecto Miniapura es un proyecto venezolano, sí, lindísimo, busquen la página, yo me quedé fascinada con ese proyecto, increíble, lo felicito, de verdad, Morel, hermoso ese proyecto, ¿no? Y sobre todo a las poblaciones más necesitadas de la región pues irreplicable, que es lo mejor de todo, ¿no? Porque cuando hay un ingeniero por medio, ellos tienen la cuestión como son cuadraditos, llevan todo organizadito, es sumamente fácil replicarlo, ¿no? Entonces eso es algo muy importante, ¿no? La práctica de la telemedicina debe equipararse en calidad, debemos trabajar juntos para presionar, generar legislaciones que sean permisivas, pero prevalezca esa calidad. Por supuesto, por eso que justamente está Morel aquí y estoy yo aquí para ayudarles, para llevarles, miren, un ingeniero como un médico, pero justamente parece mentira, pero es así, es necesario que hagamos alianzas estratégicas para que mantengamos calidad tecnológica, pero calidad médica. Y justamente cuando damos nuestro curso decimos mucho esto, ¿no? Hacemos el énfasis de que la pantalla y la telemedicina no es para deterioro de la calidad médica, es más bien para aumentar la potencialidad que tienen los profesionales a través de diversas herramientas. Volvemos al estetoscopio de la INEC, no era igual el tubo o pegarle la oreja a la espalda del paciente que ahora con estas tecnologías. Con los ecógrafos, con todo eso son cosas que tenemos que entrenarnos para aprender a usarlas para mejorar la atención. Entonces es muy importante el equipo. Yo de hecho, Morel, te voy a presentar, voy a tomarme aquí un momento para presentarles a todos una cosita que hice ayer, un detallito técnico bastante sencillo que hicimos justamente para este caso y que es justamente una guía para médicos que van a poder descargarla aquí totalmente gratuita, que son los 10 obstáculos más frecuentes de los profesionales de salud al momento de iniciar la telemedicina. Entonces, como recibo tantas preguntas sobre estos temas, entonces dije, nada, yo voy a hacer las 10 preguntas más frecuentes, las voy a organizar en un folleto, lo voy a poner descargable, gratuito, ustedes entran allí las voy, en ese link las voy a atender yo personalmente, les voy a dar una pequeña mini encuesta para que nos llenen los datos porque necesitamos que llegues a profesionales de salud, no es para otro público, y la idea es justamente que ustedes empiecen a ver los 10 obstáculos y cómo se pueden solventar, para empezar a vencer las 10 barreras más frecuentes, porque obviamente toda esta resistencia al cambio está dada por creencias limitantes, paradigmas y todo lo demás. Y cuando nosotros nos dicen como médicos que seguimos paradigmas, se nos empeluzca el cuerpo. No, yo soy de la nueva era, pero a veces quizás no tanto. Entonces, muchas veces tenemos paradigmas inconscientes y creencias limitantes inconscientes, y con esta pequeña guía les trabajé las 10 más frecuentes para que ustedes puedan darse cuenta de cómo es de súper sencillo. Tenemos alumnos participantes en estos cursos de todas las edades, de todos los países, y de verdad, gente que nunca había agarrado el teléfono más que para mandar memes o responder a los amigos, y ahora están haciendo, mira, Morel, te contara que desde que hasta formas y usando creatividad, una oftalmóloga de nuestro curso hizo un formato para evaluar salud visual. Se lo manda al paciente, el paciente lo tiene allí, va respondiéndolo, fabuloso, simplísimo, con una herramienta súper simplísima, gratuita de paso, porque ni siquiera es una herramienta paga, y está ahorita haciendo telemedicina con esa herramienta, con ese formato para sus pacientes, y les dice cuál, espectacular, te la voy a pasar ella se llama Lupe Lugo, esta oftalmóloga destacada en nuestro curso, una alumna excelente, y te voy a pasar el link para que lo pruebes, y te vas a quedar sorprendido sobre todo de la creatividad que tienen nuestros médicos, y lo que tenemos para dar, ¿no? Hay mucho. Aquí te preguntan, aquí muchas preguntas, de verdad. Privacidad y protección de los datos médicos, ¿qué podríamos ampliar al respecto? Ese es un tema muy, muy importante.
Por eso cuando hablamos de telemedicina, uno de los aspectos que hay que considerar es justamente la privacidad y protección de los datos del paciente. Sobre todo cuando los datos del paciente viajan, porque al final del día, la telemedicina es un proceso de intercambio de información, intercambio de datos que viajan a través de los medios electrónicos. En ese viaje de los medios electrónicos, donde se someten los datos a cualquier tipo de captura, a cualquier tipo de robo de información. Como yo les decía, hay una tecnología que se llama blockchain, que viene a salvar todo lo que tiene que ver temas de protección y seguridad de datos. Blockchain, para los que no lo conocen, lo están usando ahora los bancos para proteger todas las transacciones electrónicas. Y no hay nada más seguro en este mundo que la información bancaria. Imagínense, aplicamos entonces la tecnología blockchain que usan los bancos para proteger los datos de nuestros pacientes, estamos hechos. No hay forma hoy en día de violar un sistema protegido con blockchain. Ahora, si estamos trabajando a nivel de nuestros consultorios y queremos evitar que la información de un paciente salga, es las mismas medidas que tomamos hoy en día con nuestra práctica médica habitual. Claro, yo siempre he dicho que la protección de los datos y de información y confidencialidad depende un 5% del software que manejamos y 95% de nosotros mismos, de las personas. La seguridad no solamente está en las herramientas y está en el software, está en las personas, que muchas veces se descuidan, dejan la información como no es, dejan sus aplicaciones abiertas, todo. Entonces, yo diría que es un tema de preocupación, por supuesto, pero existen los medios para proteger los datos de los pacientes. Bases de datos encriptadas, uso de blockchains, uso de encriptación, seguridad. Eso no, realmente, en un principio lo veía como un tema de preocupación, realmente ya no lo es cuando empecé a profundizar más en estos temas, por ejemplo, como blockchain. Perfecto, excelente. Eso siempre es un tema. La seguridad digital, muchas veces piensa la gente que ellos no tienen responsabilidad. Y no, o sea, la responsabilidad es de los dos lados, de los dos lados. Y eso me parece es muy, pero tan ciertísimo. Tú agarras cualquier computador de otra persona y tienes todas sus cuestiones abiertas. Todas. Entonces, y si jorungas un poquitico más, le consigues todas las claves. Toditas, de todos los bancos, todito facilito. Y realmente, por eso es que es tan importante que los médicos se formen en esto, no solamente además para dar mejores servicios, sino también para que se cuiden. Dejamos eso en todos lados, y si le roban el celular, ni te cuento. Eso es una tragedia, ¿no? Porque ahí tenemos todo. ¿En qué países hay una legislación un poco más organizada de los aspectos éticos y legales de la medicina en la región? ¿Cuáles son los países que más han avanzado en esto? Esa es una excelente pregunta. Mire, yo soy ahorita responsable de la ITT, como decía en mi introducción. Entren a la página de la Asociación Iberoamericana de Telemedicina y Telesalud. En la primera página del lado derecho van a ver una opción que dice legislaciones de telemedicina. Le dan un clic y van a ir país por país y tienen todas las leyes de telemedicina de todos los países que tienen leyes, porque hay muchos que no tienen nada. De hecho, en este momento estamos llevando adelante un estudio comparativo entre los marcos regulatorios de los países de la región que tienen leyes. Entonces estamos trabajando en eso para ver si emitimos a alguien que nos escuche la recomendación realmente de las mejores prácticas, cómo debería ser una legislación ideal para nuestros países. Ese es nuestro objetivo. Orientar, guiar a nuestras clases gobernantes, a nuestros legisladores y orientarlos realmente en función de todos estos avances tecnológicos, hacia dónde estamos avanzando, cómo debería ser una ley de la práctica de la telemedicina. Pero con gusto, entren a la página se llama www.teleiberoamerica.com. Ahí está. Fabuloso. Y además que hay que estar al tanto de todo esto, porque justamente nosotros tenemos una cantidad de cosas que están cambiando en este momento. Hace un par de semanas entré en una conferencia de médicos argentinos, y en Argentina se están empezando ya a modificar la legislación justamente a partir de todo esto. Y en Colombia pues es lo mismo.
Entonces, creo que vale la pena que estén viendo cómo va ese aspecto en la página para que puedan ir ustedes sacando sus propias conclusiones y dándose cuenta que más bien las legislaciones van hacia una regulación práctica, es decir, a que esto se pueda masificar. De hecho, el año pasado había un artículo muy interesante que siempre lo pongo en mis presentaciones de Colombia, y que ellos decían que los avances en telemedicina no se habían podido hacer, no porque no eran prácticos, sino porque usaban toda tecnología ortodoxa y además no había plata, o sea, los gobiernos no aportaban un presupuesto adecuado para eso. Entonces, obviamente, el tema no es que la telemedicina no funcione, que los gobiernos no lo habían hecho antes porque estaban ocupando la plata en otra cosa, su foco estaba en otro lado, pero nosotros como profesionales de salud podemos hacer que la población y que los gobiernos miren hacia estos aspectos que nos beneficiarían a todos, y nos pondría en otro nivel. Entonces, Alberto Peck dice que en Colombia hay una legislación bastante avanzada y ya se habla de historia clínica interoperable. Sí, en Colombia ha avanzado muchísimo en eso, y Ecuador también incluso ha tenido muy buenos avances en esto. Ecuador incluso ha mejorado sus alcances en internet y todo esto a poblaciones remotas. Pienso que, y ha tenido también una ley bien interesante que ha ido poco a poco avanzando en esto, ¿no? Quizás no quisiéramos. México, Colombia, Brasil son legislaciones que se pueden tomar como modelos. La legislación colombiana se acaba de modificar, está muy completa. Toma en consideración muchos aspectos que el resto de la región no ha considerado. La ley mexicana, que lleva mucho tiempo, es bastante flexible, sin duda. De hecho, México tiene una organización que se dedica justamente a manejar centralizadamente el tema de telemedicina, que es Cenetec, que la lleva un amigo, también miembro de la asociación. Brasil también tiene una buena legislación. Perú tiene una buena legislación. Argentina también. Venezuela tiene una, pero que aún no se ha creado el reglamento. Pero sí hay buenos ejemplos que se pueden tomar en consideración. Yo quisiera agregar un punto en cuanto, antes que se me escape y se nos puede escapar, en cuanto cuando se dice que la telemedicina es algo muy costoso de implementar, realmente no lo es. Y quiero dejar solamente un numerito. Una experiencia que justamente la aprendí de Brasil. Los centros de telemedicina en Brasil, ubicados en la selva amazónica, solamente constan, en su mayoría, de una conexión a internet satelital, una laptop, una cámara. Eso es todo. Y el conocimiento del médico, su clínica. Con eso son capaces de resolver un 80% de los casos que reportan de telemedicina. ¿Qué quiero decir con esto? Que para montar una plataforma de telemedicina no requiere tecnología muy sofisticada. Ese es un error que cometen muchos planificadores de proyectos de telemedicina. Como les decía, telemedicina no es solamente hierro, no es solamente software ni hardware, son mucho más cosas. Son conocimientos, es la habilidad de poder manejar todos los conocimientos e interactuar con un médico en la distancia. Entonces, con esas simples herramientas, una laptop, conexión a internet y una cámara fotográfica, puedes manejar 80%. No quiere decir, y con eso no estás invirtiendo ni siquiera $1000. No quiere decir que si te vas a comprar un electrocardiograma, que vas a invertir $1000, o un dermatoscopio, $1000 más, o un equipo de química sanguínea, $5000 más, vas a llegar al 100%. No, de repente llegas a cubrir entonces el 83%. Entonces, es preguntarse, ¿ese 3% adicional valió la pena gastar $5000, $8000, cuando con esos $8000 pude haber instalado 8 centros más de telemedicina? Esa es la pregunta que hay que hacerse cuando se piensa en proyectos, sobre todo rurales y en áreas remotas, que es donde más tenemos experiencia. Fabuloso, pues realmente con esa aclaratoria no queda más que pensar por la almohada. Pues definitivamente, yo les digo a mis estudiantes, esto es un tsunami, esto es un tsunami. Tienes dos opciones, todavía estás en el momento donde puedes correr y montarte arriba para que no te lleve por delante. O te pones a esperar y te vas a dar cuenta que estás haciendo burbujitas debajo. Entonces, lo mejor es que corramos ahora, nos pongamos las pilas, trabajemos en esto, porque es lo que va a venir. Y yo siempre le digo a los profesionales de salud que dentro de las áreas del saber
los profesionales de salud es los que más invierten años de formación, una cantidad brutal de años de formación. Y es realmente inconcebible que todo ese esfuerzo se haga realmente, se diluya porque la gente no quiera dar el último escalón. O sea, ya tienen todo lo demás avanzado, le falta el último eslabón, que es entrar a esta era digital y entrar con buen pie y saber hacerla y aprender a usarla, pero si aprendieron todo que era mucho más difícil, esto es mucho más fácil, y ahora con los sistemas cada vez son más amigables. No sé qué opinas tú de eso, Morel, pero son cada vez más amigables, más intuitivos, dan mejor experiencia de usuario. Tú te metes en cualquier sistema y cada vez más, mucho más fácil, mucho más fácil. Los ingenieros han trabajado mucho en eso. Sí, lo que yo decía, justamente la mejor tecnología es aquella que está allí y no nos damos cuenta. Justamente, Sí. es ubicua. Así es. La Así tecnología que, no está allí para ser complicada, hacer la vida difícil de las personas. No, es la que está allí, que nos acompaña y que está y no nos damos cuenta. Es como manejar un vehículo. No necesitas conocer, estudiar 5 o 10 años para manejar un vehículo. Es tan fácil manejar un vehículo. Así debería ser la telemedicina. exactamente. Bueno, Morel, muchísimas gracias por este tiempo. La audiencia, pues, montones de preguntas. Estamos a la orden, a la disposición. Cualquier cosa pueden estarnos escribiendo. Vayan a la página de la Asociación Iberoamericana de Telemedicina y Telesalud, porque realmente es importante trabajar estos temas. Y ante la duda, no duden. ¿Les pareció importante esta información? Pues es importante también consolidarla. Tu palabra de despedida, Morel. Bueno, gracias Omidres por esta oportunidad. Realmente quedo a la disposición de todos. Realmente disfruto este tipo de temas. Siempre me gusta, digamos que, dar conocimiento. Hay otro tema que también trato, que es otro tema de presentación aparte, que es las causas por las cuales fallan los proyectos de telemedicina. Esa es otra charla aparte. ¿Okay? Bueno, no Y las debe, ya está ofrecida. es una charla que he creado justamente gracias a la experiencia. Y otra es que también como parte de mis actividades profesionales de consultoría en temas de salud, también puedo explicar tranquilamente cuáles son las cosas que hay que considerar nuestros países, porque es una charla dirigida a legisladores, a ministerios. ¿Qué deben considerar nuestras clases gobernantes, nuestros ministerios, para llevar adelante un proyecto de salud digital, incluida la telemedicina y la telesalud? Hay cosas que se dejan de lado y ¿Cómo hago justamente para escribir, papi? fallan. Fabuloso. Quiero escribir. Entonces, lo que necesitamos es agendas, por favor, los micrófonos. Necesitamos en agenda ponerle fecha, pero te tendremos en este espacio muchas más veces porque realmente son temas fascinantes y que todo profesional de salud debe manejar. Pues gracias, Morel, infinitamente. Gracias a toda la audiencia. Y si usted le parece interesante, le parece importante esta información, bueno, dele me gusta, coméntela, pero lo más importante, compártala para que todos juntos hagamos viral la salud. Feliz día a todos. Bye. Chao. Gracias. Gracias, amigos.